En el jardín de una mansión lujosa, una niña descalza aparece arrastrando una bolsa negra llamando la atención de todos. Su gesto inocente pero desesperado llama la atención del dueño de la casa, que observa perplejo desde la ventana. Al abrir la bolsa, descubre algo que jamás habría imaginado, una súplica silenciosa de ayuda. Desde ese momento, su vida cambia para siempre. Si te gustan las buenas historias, por favor suscríbete a nuestro canal y comenta de dónde eres. Continuamos. Capítulo 1. La niña del saco negro. Los rayos del sol catalán caían implacables sobre la avenida Pearson, la zona más exclusiva de Barcelona, donde las mansiones parecían competir en ostentación y grandeza. El barrio de Pedralbes, conocido por albergar a la élite española, mantenía siempre una atmósfera de serenidad privilegiada, como si la realidad del mundo exterior no pudiera penetrar sus impecables jardines y sus calles perfectamente asfaltadas. Fue en esta escena de opulencia donde apareció, como una mancha en un lienzo inmaculado, una pequeña figura que desentonaba completamente con el entorno. Una niña de apenas 6 años, con el cabello castaño enmarañado y la piel tostada por el sol, avanzaba con dificultad por la acera. Sus pies descalzos, sucios y con pequeñas heridas, contrastaban brutalmente con el mármol pulido de las entradas de las mansiones que iba dejando atrás. La pequeña llevaba un vestido desgastado de color indefinido, que alguna vez pudo ser rosa o quizás amarillo, ahora reducido a un trapo gastado que apenas cubría su cuerpo delgado. Pero lo más impactante era lo que arrastraba con sus manitas, un enorme saco negro de basura que parecía pesar más que ella misma. El saco, abultado y misterioso, se deslizaba con dificultad por el pavimento mientras la niña empleaba toda su fuerza para avanzar. Al fondo de la avenida se alzaba majestuosa Villa Montero, la residencia más impresionante de todo Pedralbes. Su propietario, don Francisco Montero, era uno de los empresarios más influyentes de España. Había construido un imperio inmobiliario que le había reportado una fortuna incalculable, y su nombre aparecía regularmente en las listas de los españoles más ricos. A sus 52 años, don Francisco lo tenía todo: poder, respeto, influencia y una vida de comodidades que pocos podían siquiera imaginar. Dentro de la mansión, el silencio característico de las mañanas se vio interrumpido por la voz alarmada de Martín, el jefe de seguridad. «Don Francisco, hay algo extraño en la entrada. Una niña pequeña está acercándose a la propiedad arrastrando algo». Francisco Montero apartó la mirada de su tablet, donde revisaba las últimas cotizaciones de la bolsa madrileña. A través de las cámaras de seguridad pudo ver a la pequeña figura que avanzaba con determinación hacia su casa. «¿Viene sola? ¿No hay ningún adulto con ella?», preguntó frunciendo el ceño. «Completamente sola, señor. Parece venir del barrio de la Salud, o quizás de más abajo, de Gracia», respondió Martín, refiriéndose a zonas más humildes, pero no precisamente marginales de Barcelona. «¿Quiere que la intercepte?». Francisco dudó un instante. Su rutina, diaria planificada al minuto, no contemplaba interrupciones de ningún tipo, y menos de esta naturaleza. Sin embargo, algo en aquella imagen le resultó profundamente perturbador. ¿Qué hacía una niña tan pequeña, sola, en esta zona, arrastrando semejante carga? «No, déjala llegar. Voy a bajar». La decisión sorprendió a Martín, que estaba acostumbrado a filtrar cualquier elemento indeseable que pudiera perturbar la tranquilidad de su jefe. Pero la autoridad de Francisco Montero era incuestionable, y el guardia de seguridad se limitó a asentir. Mientras tanto, la pequeña continuaba su arduo camino. Sus brazos delgados temblaban por el esfuerzo, y gruesas gotas de sudor perlaban su frente. Sin embargo, en sus ojos oscuros brillaba una determinación impropia de su edad. No era el miedo o la confusión lo que dominaba su mirada, sino una urgencia que parecía impulsarla a seguir adelante pese al cansancio.
Cuando por fin llegó a las puertas de hierro forjado de Villa Montero, se detuvo un instante. Contempló la imponente mansión con una mezcla de asombro y esperanza. Luego, con una fuerza que parecía imposible para su pequeño cuerpo, arrastró el saco negro hasta dejarlo justo frente a la entrada. Solo entonces, al detenerse, fue evidente lo agotada que estaba. Sus hombros se hundieron, sus rodillas temblaron, pero se mantuvo firme, como un pequeño soldado cumpliendo una misión vital. Los guardias de seguridad, indecisos, observaban la escena. Nunca habían enfrentado una situación semejante. ¿Qué protocolo se aplicaba para una niña desconocida que aparecía de la nada con un saco misterioso? Fue entonces cuando las puertas de la mansión se abrieron y Francisco Montero apareció en persona, algo que raramente ocurría sin previo aviso o sin la compañía de su asistente personal. El empresario avanzó con paso decidido por el sendero de mármol que atravesaba el jardín. Vestía con la elegancia sobria que le caracterizaba, pantalones de lino beige, camisa blanca impoluta y zapatos italianos hechos a medida. Su cabello entrecano, perfectamente cortado, y sus gafas de montura fina completaban la imagen de un hombre acostumbrado al poder y el control. Al acercarse a la niña, Francisco sintió una extraña incomodidad. No estaba habituado a tratar con niños, y menos aún con niños en aparente situación de vulnerabilidad. Su mundo era el de las negociaciones, los contratos millonarios y las decisiones empresariales frías y calculadas. Sin embargo, cuando sus ojos se encontraron con los de la pequeña, algo se removió en su interior, una emoción olvidada que le tomó por sorpresa. «Hola, pequeña», dijo intentando suavizar su tono habitualmente autoritario. «¿Qué haces aquí? ¿Dónde están tus padres?» La niña, exhausta pero decidida, señaló el saco negro con un gesto solemne. «¡Ayuda!», fue todo lo que dijo, con una voz tan suave que Francisco apenas pudo escucharla. «Por favor, ayuda». Francisco miró el saco con creciente inquietud. ¿Qué podría contener? ¿Por qué esta niña lo había traído específicamente hasta su casa? Había algo en el bulto negro que le generaba una extraña aprensión, una sensación de que al abrirlo su vida cambiaría irremediablemente. «¿Qué hay dentro?», preguntó agachándose para quedar a la altura de la niña. «Mi hermanito», respondió ella, y por primera vez su voz se quebró, revelando el miedo que había estado conteniendo. «Y las medicinas de mamá. Ella me dijo que buscara ayuda, que viniera al lugar más bonito que encontrara porque ahí habría gente buena». Francisco sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Un bebé? ¿Dentro de aquel saco? Con un movimiento rápido se inclinó hacia el bulto negro y tras un instante de duda comenzó a abrirlo con dedos temblorosos. Lo primero que vio fueron papeles, recetas médicas, informes clínicos, facturas sin pagar. Luego, envuelto en una manta desgastada pero limpia, apareció un bebé de pocos meses que respiraba con dificultad. Sus ojitos cerrados y su piel pálida indicaban que no estaba bien. Junto a él, un monedero pequeño contenía una tarjeta de identidad. El mundo ordenado y predecible de Francisco Montero se tambaleó. Allí, en su perfecta entrada de mármol, la realidad más cruda había irrumpido en forma de dos niños indefensos. Y por primera vez en muchos años, el poderoso empresario se sintió completamente perdido. «Martín, llama a una ambulancia, ahora mismo», ordenó, recuperando por un instante su tono habitual de mando. «Y que Dolores baje inmediatamente. Con agua y algo de comer para la niña». Mientras los empleados se apresuraban a cumplir sus órdenes, Francisco tomó al bebé en brazos con un cuidado que no sabía que poseía. El pequeño cuerpo apenas pesaba, y su respiración era tan débil que provocó un nudo en la garganta del empresario. «¿Cómo te llamas, pequeña?», preguntó a la niña, que observaba todo con ojos enormes y cansados. «Esperanza», respondió, ella con una voz tan pura que pareció iluminar por un instante aquel momento oscuro. «Y él es Mateo. Mamá está muy triste desde que papá se fue al cielo. Hoy no despertaba, y Mateo no paraba de llorar. Yo no sabía qué hacer». Francisco asintió.
incapaz de encontrar palabras adecuadas. Por su mente pasaban 1000 preguntas, 1000 dudas, pero también una certeza inesperada. Estos niños habían llegado hasta él por alguna razón y no podía, no debía, darles la espalda. Capítulo 2. El despertar de Francisco. Los minutos que transcurrieron como en una nebulosa para Francisco Montero. La llegada de la ambulancia, el ajetreo de los paramédicos examinando al pequeño Mateo, las preguntas técnicas que apenas podía responder. Todo parecía suceder a una velocidad vertiginosa y al mismo tiempo con una extraña lentitud, como si cada segundo estuviera cargado de un peso insoportable. Doña Dolores, el ama de llaves que llevaba más de 20 años al servicio de la familia Montero, había acogido a Esperanza con una ternura maternal que contrastaba con su habitual formalidad. Le había ofrecido agua, un sándwich que la niña devoraba ahora con avidez, y la había envuelto en una manta suave, a pesar del calor del verano barcelonés. «Señor, la niña dice que su madre se llama Elena Suárez y que viven en un piso en el barrio del Raval», informó Dolores en voz baja, mientras los sanitarios estabilizaban al bebé. «Parece que han pasado por momentos muy difíciles desde que falleció el padre». Francisco asintió procesando la información. El Raval, uno de los barrios más densamente poblados del centro de Barcelona, era conocido por su mezcla cultural y también por sus bolsas de pobreza. Un mundo completamente ajeno al suyo, separado de Pedralbes por apenas unos kilómetros de distancia y un abismo de realidad social. ¿Ha mencionado algo más? ¿Alguna dirección exacta?, preguntó Francisco, mientras observaba cómo los paramédicos preparaban al bebé para trasladarlo. «Sí, señor. Me ha dado la dirección completa y también esto», respondió Dolores, entregándole un pequeño cuaderno de tapas rosadas que había encontrado entre los documentos del saco. «Parece ser el diario de la madre. La niña dice que su mamá escribe ahí todos los días». Francisco tomó el cuaderno con cierta vacilación. Invadir la intimidad de una desconocida le resultaba incómodo, pero las circunstancias eran excepcionales. Abrió el diario y leyó algunas líneas al azar. «El subsidio no llega para todo el mes. He tenido que elegir entre comprar los pañales de Mateo o mis medicinas. Obviamente, he elegido a mi bebé, pero sin la medicación los pensamientos oscuros vuelven con más fuerza». Un escalofrío recorrió su espalda. Continuó leyendo. «Hoy se cumplen 6 meses desde que Javier nos dejó. El accidente en la obra donde trabajaba se lo llevó de la noche a la mañana, y con él se fue nuestra estabilidad. La indemnización fue miserable, y ahora la casera amenaza con echarnos. ¿Dónde iremos? Esperanza es tan pequeña, tan frágil, y Mateo apenas tiene 3 meses. Los párrafos revelaban una desesperación creciente, una mujer luchando contra la depresión y la ansiedad, mientras intentaba mantener a flote a su familia. Las últimas entradas eran particularmente inquietantes. «Ya no puedo más. He estado pensando en acabar con todo. Pero, ¿qué será de mis hijos? ¿Quién cuidará de ellos? Tengo tanto miedo, tanto miedo». Y finalmente, la entrada de ese mismo día. «Si alguien encuentra este diario, por favor, cuide de mis hijos. Esperanza es una niña valiente y lista. Le he enseñado que si alguna vez me ve muy enferma y no puedo hablar, debe buscar ayuda en las casas bonitas, donde vive gente con recursos. He perdido la fe en las instituciones, en los servicios sociales que nunca llegan a tiempo. Quizás alguien con poder pueda hacer lo que yo ya no puedo, darles un futuro. Perdonadme, hijos míos, os quiero más que a mi propia vida». El nudo. En la garganta de Francisco se hizo más intenso. El diario revelaba no solo una tragedia personal, sino un fallo sistémico que había dejado a esta familia sin red de seguridad. Él, que siempre había creído en el esfuerzo individual y en que cada uno forjaba su propio destino, se enfrentaba ahora a una realidad mucho más compleja. «Señor, necesitamos trasladar al bebé inmediatamente», anunció uno de los paramédicos, interrumpiendo sus pensamientos. «Está deshidratado y presenta signos de desnutrición leve, pero con atención médica adecuada debería recuperarse pronto». «¿Y la madre?
preguntó Francisco, guardando el diario en el bolsillo de su camisa. Según estos documentos, podría haber intentado, podría estar en peligro. Hemos enviado otra unidad a la dirección que nos ha proporcionado, respondió el sanitario. Si la situación es como sospechamos, necesitará atención urgente. Francisco tomó una decisión instantánea, de esas que en los negocios le habían labrado su fama de visionario. Voy con ustedes. Martín, trae mi coche. Seguiremos a la ambulancia hasta el hospital. El jefe de seguridad asintió, sorprendido por este giro tan atípico en la rutina de su jefe. Francisco Montero jamás alteraba sus planes, jamás se dejaba llevar por impulsos. Era un hombre de agenda estricta y prioridades claras. Pero algo había cambiado, algo fundamental. Doña Dolores se acercó con Esperanza de la mano. «Señor, ¿qué hacemos con la niña?» Francisco miró a la pequeña, cuyos ojos oscuros y profundos parecían contener una sabiduría impropia de su edad. En esa mirada vio miedo, sí, pero también una confianza absoluta. Esta niña había caminado kilómetros, arrastrando un peso imposible, porque creía que encontraría ayuda. No podía defraudarla. «Viene con nosotros», declaró con firmeza. «No vamos a separarla de su hermano». La comitiva improvisada se puso en marcha. La ambulancia, con el pequeño Mateo a bordo, abrió el camino con sus sirenas. Detrás, el lujoso Mercedes de Francisco, conducido por Martín, transportaba al empresario y a Esperanza, quien miraba por la ventanilla con asombro el mundo que pasaba velozmente ante sus ojos. «Tu mamá va a estar bien», dijo Francisco intentando sonar convincente. «Y tú y tu hermanito también, te lo prometo». No sabía por qué había hecho esa promesa. Él, que en los negocios jamás se comprometía sin tener todas las variables bajo control, acababa de dar su palabra sobre algo que escapaba completamente a su poder. El trayecto hasta el Hospital Clínic fue breve, pero durante esos minutos la mente de Francisco no dejó de trabajar. Recordaba fragmentos del diario, piezas sueltas de una vida marcada por la tragedia y la lucha constante. Una vida tan diferente a la suya, tan alejada de sus preocupaciones cotidianas sobre fusiones empresariales, inversiones inmobiliarias y estrategias de mercado. Al llegar al hospital, la maquinaria sanitaria se activó con eficiencia. Mateo fue ingresado inmediatamente en pediatría, donde un equipo de especialistas comenzó a atenderle. Mientras tanto, Francisco utilizó toda su influencia para obtener información sobre Elena Suárez, la madre. «La han traído hace unos minutos», le informó una enfermera después de hacer algunas llamadas. «Está en urgencias. Parece una sobredosis de medicamentos, pero están estabilizándola». «¿Se recuperará?», preguntó Francisco, consciente de que Esperanza, sentada en una silla cercana bajo la vigilancia de Martín, podía estar escuchando. «Es pronto para saberlo, pero ha llegado a tiempo», respondió la enfermera en voz baja. «Unas horas más y habría sido irreversible». Francisco sintió un escalofrío. Unas horas. La decisión de aquella niña de 6 años, su valentía y determinación, habían marcado literalmente la diferencia entre la vida y la tragedia. ¿Cuántas otras familias estarían ahora mismo al borde del abismo sin un milagro que las salvara? Mientras esperaban noticias, Francisco se sentó junto a Esperanza. La niña, agotada por la tensión y el esfuerzo, luchaba por mantener los ojos abiertos. «Deberías descansar un poco», le sugirió Francisco, con una suavidad en la voz que sorprendió incluso a Martín, quien nunca había visto ese lado de su jefe. «¿Puedo ver a mi mamá y a Mateo?», preguntó Esperanza con la voz quebrada por el cansancio. «Pronto, te lo prometo. Ahora los médicos están cuidando de ellos. Mamá siempre dice que soy muy valiente», murmuró la niña, mientras sus párpados comenzaban a cerrarse, «que soy su pequeña guerrera». «Y tiene toda la razón», confirmó Francisco, sintiendo una emoción desconocida en el pecho. «Eres la niña más valiente que he conocido nunca». Esperanza sonrió levemente antes de quedarse dormida, apoyada contra el brazo de Francisco. El empresario se quedó inmóvil, temeroso de despertarla.
Observó su rostro infantil, marcado por preocupaciones que ningún niño debería conocer, y sintió una mezcla de rabia y determinación. El mundo de Francisco Montero siempre había sido ordenado, predecible, controlado. Un mundo donde el éxito se medía en cifras, propiedades y poder. Pero en ese momento, sentado en la sala de espera de un hospital público, con una niña desconocida durmiendo confiada a su lado, todas sus certezas comenzaron a tambalearse. ¿De qué servía todo su imperio si no podía hacer nada contra el sufrimiento de personas como Elena y sus hijos? ¿De qué valían sus millones si una niña de 6 años tenía que arrastrar a su hermano enfermo por media Barcelona en busca de ayuda? El doctor Ramírez, jefe de urgencias, se acercó a él con expresión seria. «Señor Montero, tenemos que hablar sobre la situación de la familia Suárez. Hay aspectos legales y sociales que debemos considerar». Francisco asintió, cuidando de no mover el brazo donde Esperanza dormía plácidamente. Algo dentro de él había cambiado irreversiblemente. Podía sentirlo, como una semilla que comienza a brotar en terreno hasta entonces yermo. Una semilla de empatía, de responsabilidad, de conexión humana. Capítulo 3. Los hilos invisibles del destino. La oficina del doctor Ramírez era un espacio austero pero acogedor. Las paredes, pintadas de un tono verde suave, estaban decoradas con títulos universitarios y algunas fotografías de equipos médicos. Francisco Montero tomó asiento frente al escritorio, mientras Martín se quedaba fuera, cuidando de Esperanza, que continuaba dormida en una sala de descanso para familiares. «Señor Montero, tengo entendido que usted no es familiar de los Suárez», comenzó el doctor Ramírez, un hombre de unos 60 años con expresión afable pero cansada. «Sin embargo, ha sido usted quien ha traído al pequeño Mateo y quien se ha interesado por la madre». «Así es, doctor. Es una situación peculiar», respondió Francisco, procediendo a explicar brevemente cómo Esperanza había llegado hasta su casa y lo que había descubierto gracias al diario. El médico escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Cuando Francisco terminó su relato, el doctor Ramírez se quitó las gafas y las limpió pensativamente con un pañuelo. «Entiendo. Bueno, respecto a la situación médica, puedo decirle que el bebé está respondiendo bien al tratamiento. Como le comentaron los paramédicos, presentaba signos de desnutrición y deshidratación, pero nada irreversible. Con los cuidados adecuados, en unos días estará completamente recuperado». Francisco sintió un alivio inmediato. ¿Y la madre? Elena Suárez. El rostro del médico se tornó más serio. La señora Suárez ingresó con una sobredosis de ansiolíticos y antidepresivos. Hemos logrado estabilizarla y físicamente se recuperará. Sin embargo, su estado mental es preocupante. Por lo que hemos podido reconstruir y por lo que nos ha contado entre momentos de lucidez, lleva meses luchando contra una depresión severa tras el fallecimiento de su marido. «¿Qué pasará con ella cuando se recupere físicamente?», preguntó Francisco, intuyendo que la respuesta no sería simple. «Ese es precisamente el asunto que quería tratar con usted», respondió el doctor Ramírez, inclinándose hacia adelante. «En casos como este, el protocolo habitual es notificar a los servicios sociales. Los menores quedarían bajo tutela temporal del Estado mientras se evalúa la capacidad de la madre para cuidarlos. Si se determina que no está en condiciones, podrían ser enviados a centros de acogida o a familias de inducción o acogida temporal». Francisco sintió una punzada de angustia al imaginar a Esperanza y Mateo separados de su madre y posiblemente separados entre sí. El sistema diseñado para proteger a veces causaba heridas adicionales en su funcionamiento burocrático. «Eso destrozaría a la familia», murmuró Francisco, más para sí mismo que para el médico. «Después de todo lo que han pasado, estoy de acuerdo», coincidió el doctor Ramírez. «Por eso quería hablar con usted. Verá, llevo 30 años en este hospital y he visto demasiados casos similares. Familias destrozadas por las circunstancias, personas que caen por las grietas del sistema. La señora Suárez no es una madre negligente ni abusiva.
Es una mujer que ha sufrido una pérdida traumática y que se ha visto desbordada por las circunstancias, sin el apoyo necesario. Francisco asintió, recordando las palabras escritas en el diario. He perdido la fe en las instituciones, en los servicios sociales que nunca llegan a tiempo. ¿Qué propone, doctor?, preguntó, intuyendo que el médico tenía algo en mente. Bueno, la ley es clara, pero también permite cierta flexibilidad en casos específicos. Si hubiera alguien que pudiera garantizar el bienestar de los niños mientras la madre se recupera, alguien que se comprometiera a proporcionar un entorno seguro y a facilitar el tratamiento adecuado para Elena. El médico dejó la frase en el aire, mirando significativamente a Francisco. ¿Me está sugiriendo que yo...? Francisco se detuvo, sorprendido por la dirección que tomaba la conversación. Señor Montero, no le conozco personalmente, pero su reputación le precede. Sé que tiene los recursos para ayudar a esta familia, y por lo que he visto hoy, también tiene la voluntad. Si usted se compromete a supervisar la situación, a garantizar que Elena reciba el tratamiento psicológico y psiquiátrico que necesita, y a proporcionar un entorno seguro para los niños, podríamos evitar que el sistema los separe. Francisco guardó silencio, asimilando la propuesta. Una parte de él, la parte racional y calculadora que había construido su imperio empresarial, le advertía sobre los riesgos de involucrarse demasiado en la vida de unos desconocidos. Pero otra parte, una que había permanecido dormida durante décadas, le empujaba a actuar. Tendría que hablar con mi abogado sobre los aspectos legales, dijo finalmente. Pero sí, estoy dispuesto a ayudar. Estos niños no merecen más sufrimiento. El doctor Ramírez sonrió levemente, como si hubiera confirmado algo que ya sabía. Excelente. Hablaré con el equipo de trabajo social del hospital. Con su apoyo, creo que podremos encontrar una solución que beneficie a todos. Mientras tanto, ¿le gustaría ver a la señora Suárez? Está sedada, pero estable. Francisco asintió y siguió al médico a través de los pasillos del hospital hasta llegar a una habitación individual. Al entrar se encontró con una imagen que le encogió el corazón. Elena Suárez, una mujer joven que no debía tener más de 30 años, yacía pálida y demacrada en la cama hospitalaria. Su cabello oscuro, similar al de Esperanza, contrastaba con la blancura de las sábanas y de su piel. Un monitor cardíaco emitía pitidos regulares, única prueba de la vida que persistía en aquel cuerpo agotado por el sufrimiento. «Ha sufrido mucho», comentó el doctor Ramírez en voz baja. «Las pruebas muestran signos de desnutrición crónica. Probablemente lleva meses alimentando únicamente a sus hijos y descuidando su propia salud». Francisco se acercó a la cama, observando con más detalle el rostro de Elena. A pesar del agotamiento y la palidez, se adivinaba una belleza serena en sus facciones. Se preguntó cómo habría sido antes de la tragedia, cómo habría sido su vida junto a Javier y sus hijos antes de que el destino diera un giro tan cruel. «¿Cuándo despertará?», preguntó. «En unas horas. Le hemos administrado sedantes suaves para que descanse. Su cuerpo necesita recuperar fuerzas». Francisco asintió y tras un último vistazo a Elena, salió de la habitación. Tenía mucho que organizar, muchas llamadas que hacer. Su día, planificado hasta el último minuto como siempre, había dado un vuelco completo. Las reuniones, las llamadas con inversores, la videoconferencia con sus socios en Madrid, todo tendría que esperar. De vuelta en la sala de espera, encontró a Esperanza despierta, sentada junto a Martín. La niña parecía menos asustada que antes, pero sus ojos seguían reflejando preocupación. «¿Mi mamá está bien?», preguntó en cuanto vio a Francisco. «¿Y Mateo?». Francisco se sentó junto a ella, buscando las palabras adecuadas. Nunca había tenido que explicar situaciones complejas a un niño y temía causar más daño con sus palabras. «Tu hermanito está muy bien», comenzó optando por la noticia más positiva. «Los médicos dicen que en unos días estará completamente recuperado». «¿Y mamá?»,
insistió Esperanza con esa percepción aguda de los niños que han madurado demasiado pronto. Tu mamá está enferma, respondió Francisco con cuidado, pero los médicos la están cuidando muy bien. Necesita descansar para recuperarse. ¿Está triste otra vez?, preguntó la niña, sorprendiendo a Francisco con su comprensión de la situación. Mamá llora mucho desde que papá se fue al cielo. A veces no puede levantarse de la cama. Yo le preparo leche con galletas a Mateo cuando eso pasa. Francisco sintió un nudo en la garganta ante la imagen mental de esta pequeña de 6 años cuidando de su hermano bebé mientras su madre luchaba contra la depresión. Sí, está triste, confirmó, pero ahora va a recibir ayuda para sentirse mejor. Y mientras tanto, tú y Mateo estaréis bien cuidados, te lo prometo. Esperanza lo miró fijamente, con esos ojos oscuros que parecían contener toda la sabiduría y todo el dolor del mundo. Nos llevará a casa. Tenemos que darle de comer a Pelusa. ¿Pelusa?, preguntó Francisco, desconcertado. Nuestro gato, explicó Esperanza. Es muy viejo y no ve bien. Mamá dice que lo tenía desde antes que yo naciera. Un nuevo detalle que añadir a la lista de preocupaciones. Francisco intercambió una mirada con Martín, quien asintió discretamente, entendiendo la orden silenciosa. Martín irá a vuestra casa y se ocupará de Pelusa, aseguró Francisco. No tienes que preocuparte por él. Esperanza pareció aliviada, pero su mirada seguía reflejando inquietud. ¿Dónde vamos a dormir hoy?, preguntó, con una voz tan pequeña que apenas se escuchó. Francisco no había llegado tan lejos en sus planes. Su mente práctica ya había comenzado a considerar opciones. Un hotel cercano al hospital, quizás, o su propia casa. La idea le sorprendió. Villamontero, su refugio inmaculado y ordenado, invadido por una niña de 6 años y pronto por un bebé. Era una locura, y sin embargo, si te parece bien, podéis quedaros en mi casa hasta que tu mamá se recupere, ofreció, sorprendiéndose a sí mismo. Hay muchas habitaciones, y estaréis cómodos allí. Podemos traer a Mateo en cuanto los médicos lo permitan. Los ojos de Esperanza se abrieron con asombro. ¿En la casa grande con la fuente?, preguntó recordando la impresionante entrada de Villamontero. Sí, en esa casa, confirmó Francisco, con una leve sonrisa. ¿Te gustaría? Esperanza asintió lentamente, aunque aún parecía insegura. Pero, ¿mamá sabrá dónde estamos cuando se despierte? No quiero que se asuste. La preocupación de la niña por su madre, a pesar de todo lo sucedido, conmovió profundamente a Francisco. Le dejaremos una nota y también se lo dirán los médicos, la tranquilizó. Y podrás venir a visitarla todos los días, te lo prometo. Mientras organizaba mentalmente los siguientes pasos, Francisco recibió una llamada de Claudia Vidal, su asistente personal, preocupada por su ausencia en las reuniones programadas. Con brevedad y firmeza, le explicó que surgió una emergencia personal y que necesitaría reorganizar su agenda para los próximos días. La sorpresa en la voz de Claudia fue evidente. Francisco Montero nunca cancelaba compromisos, nunca alteraba sus planes, pero no hizo preguntas. La eficiencia era su marca registrada. Necesitaré que contactes con Ramón Balaguer, añadió Francisco, refiriéndose a su abogado personal. Dile que es urgente, que necesito su asesoramiento en un asunto delicado relacionado con la tutela temporal de unos menores. Al colgar, Francisco se dio cuenta de que Esperanza lo observaba con atención, como intentando descifrar quién era realmente este hombre que había aparecido en su vida de forma tan repentina. ¿Tienes hijos?, preguntó la niña con esa franqueza desconcertante de la infancia. La pregunta pilló a Francisco desprevenido. Era un tema que llevaba años evitando en conversaciones sociales, un punto sensible en su historia personal. No, respondió simplemente. No tengo hijos. ¿Por qué?, insistió Esperanza. Las personas mayores siempre tienen hijos. Francisco sonrió levemente ante la lógica infantil. No siempre, corrigió con suavidad. Algunas personas deciden no tener hijos,
Otras veces las cosas no salen como uno espera. La respuesta pareció satisfacer momentáneamente la curiosidad de Esperanza, aunque Francisco sabía que la verdad era mucho más compleja. Su breve y fallido matrimonio 20 años atrás, la Bonikins, incapacidad de tener hijos que había tensado la relación hasta romperla, su posterior inmersión en el trabajo como refugio, eran capítulos de su vida que había mantenido cerrados durante tanto tiempo que casi había olvidado su existencia. Ahora, por un capricho del destino, se encontraba a punto de acoger en su casa a 2 niños desconocidos. La vida, pensó Francisco, a veces teje sus hilos de maneras misteriosas e inesperadas. Capítulo 4. Un hogar provisional. La llegada a Villamontero fue un momento que Francisco recordaría durante mucho tiempo. Esperanza, sentada en el asiento trasero del Mercedes, contemplaba con asombro creciente los jardines iluminados por la luz del atardecer barcelonés. Sus ojos, que habían visto demasiado sufrimiento para su corta edad, brillaban ahora con una mezcla de fascinación y cautela, como si temiera que todo fuera a desaparecer de un momento a otro. ¿Aquí vives tú solo?, preguntó la niña, cuando el coche se detuvo frente a la entrada principal. No exactamente solo, respondió Francisco, ayudándola a bajar del vehículo. Doña Dolores, el ama de llaves, vive aquí, y Martín, a quien ya conoces, se queda en la casa de 1900, a seguridad junto a la entrada. También vienen todos los días personas que se ocupan del jardín, de la limpieza. Esperanza asintió, asimilando la información mientras observaba la imponente fachada de estilo neoclásico. «Es como un castillo», murmuró, apretando instintivamente la mano de Francisco. «¿Tienes princesas aquí?» Francisco no pudo evitar una sonrisa ante la pregunta inocente. «No, me temo que no hay princesas. Pero ahora tú estarás aquí, así que tal vez sí haya una princesa después de todo». El rostro de Esperanza se iluminó levemente ante la idea, aunque rápidamente volvió a su expresión preocupada. «Mateo también vendrá, ¿verdad? Y mamá cuando se ponga mejor». «Por supuesto», aseguró Francisco. «Tu hermano se quedará en el hospital unos días más, pero pronto estará aquí con nosotros. Y tu mamá, bueno, ella necesitará más tiempo para recuperarse, pero podrás visitarla siempre que quieras». Al entrar en la mansión, fueron recibidos por doña Dolores, quien había preparado todo para la llegada de la pequeña. La mujer, con su eficiencia habitual, había acondicionado una de las habitaciones de invitados y había comprado ropa infantil, juguetes y todo lo necesario para hacer sentir cómoda a Esperanza. «Bienvenida, pequeña», saludó Dolores con una calidez que contrastaba con su habitual formalidad. «Debes estar cansada después de este día tan largo. ¿Tienes hambre?» Esperanza asintió tímidamente, aún aferrada a la mano de Francisco, como si temiera soltarse. «¿Qué te gustaría?» «¿Cenar?», preguntó Dolores. «Puedo prepararte lo que quieras». La niña pareció desconcertada ante la pregunta, como si no estuviera acostumbrada a que le dieran a elegir. «¿Puedo tomar leche con galletas?», pidió finalmente con voz apenas audible. «Es lo que mamá nos da cuando no hay mucha comida». La respuesta provocó un silencio incómodo. Francisco y Dolores intercambiaron una mirada de entendimiento y preocupación. La inocente petición revelaba más sobre la vida de Esperanza que cualquier explicación elaborada. «Por supuesto que puedes tomar leche con galletas», respondió Dolores con ternura. «Pero también tenemos otras cosas deliciosas que... tal si primero te muestro tu habitación y luego vemos qué te apetece comer». Mientras Dolores guiaba a Esperanza escaleras arriba, Francisco se retiró a su despacho. Necesitaba unos minutos a solas para procesar todo lo ocurrido en las últimas horas y para hacer algunas llamadas urgentes. La primera fue a Ramón Balaguer, su abogado, quien ya había sido informado por Claudia de la situación. «Francisco, ¿en qué lío te has metido esta vez?». Fue el saludo de Ramón, un hombre práctico con quien Francisco mantenía una relación profesional desde hacía décadas. «Ni yo mismo lo sé con certeza», admitió Francisco,
relatándole brevemente los acontecimientos del día. Necesito saber qué opciones legales tenemos para ayudar a esta familia sin que los servicios sociales separen a los niños de su madre. Ramón guardó silencio unos instantes, evaluando la situación. Es complicado, dijo finalmente. En casos de intento de suicidio con menores a cargo, el protocolo suele ser bastante estricto, pero si el hospital está dispuesto a colaborar y si podemos demostrar que la madre no representa un peligro para los niños cuando está medicada y en tratamiento, el doctor Ramírez parecía receptivo a buscar una solución alternativa, comentó Francisco. Mencionó que si alguien se comprometía a garantizar el bienestar de los niños y el tratamiento de la madre, podría evitarse la separación familiar. Eso nos da un punto de partida, reflexionó Ramón. Podríamos solicitar una tutela temporal compartida, algo que permita a los servicios sociales supervisar la situación pero que deje a los niños bajo tu custodia mientras la madre se recupera. Necesitaría hablar con ella, por supuesto, para obtener su consentimiento. Elena aún está sedada, pero mañana debería poder hablar con ella, informó Francisco. ¿Vendrás al hospital? Estaré allí a primera hora, confirmó Ramón. Y Francisco, no es que cuestione tus motivos, pero ¿eres consciente de lo que implica esto? No estamos hablando de un negocio o una inversión. Son personas, vidas humanas. La pregunta hizo que Francisco se detuviera a reflexionar. ¿Era realmente consciente de lo que estaba haciendo? ¿De cómo esta decisión impulsiva podría cambiar no solo la vida de los Suárez, sino también la suya propia? Lo sé, respondió finalmente. Y precisamente por eso no puedo darles la espalda. Tras colgar, Francisco se quedó contemplando los jardines iluminados a través de la ventana de su despacho. La mansión, que siempre le había parecido el símbolo perfecto de su éxito, ahora le resultaba extrañamente vacía, excesiva. ¿Cuántas habitaciones permanecían sin usar? ¿Cuánto espacio desperdiciado? ¿Cuánto lujo innecesario mientras familias como la de Elena luchaban por sobrevivir? Sus reflexiones fueron interrumpidas por un suave golpe en la puerta. Era Dolores. «Señor, la niña está instalada y ha cenado algo, aunque muy poco», informó. «Está agotada, pero se niega a dormir. Dice que quiere hablar con usted. Primero». Francisco asintió y siguió a Dolores hasta la habitación que habían preparado para Esperanza. Era una de las suites de invitados, decorada en tonos suaves de azul y blanco, con una cama con dosel que parecía engullir la pequeña figura de la niña sentada al borde del colchón. «Hola, Esperanza», saludó Francisco, entrando con suavidad. «¿Te gusta tu habitación?» La niña asintió, aunque parecía abrumada por el entorno. «Es muy grande», respondió mirando a su alrededor. «Y la cama es blandita». Francisco se sentó junto a ella, manteniendo una distancia prudente para no incomodarla. «Doña Dolores me ha dicho que querías hablarme». Esperanza jugueteó nerviosamente con el borde de la camiseta nueva que llevaba puesta, claramente reuniendo valor para expresar lo que le preocupaba. «¿Puedo ver a mi mamá mañana?», preguntó finalmente, levantando la mirada hacia Francisco. «Quiero decirle que Mateo y yo estamos bien. Se pondrá triste si no sabe dónde estamos». «Por supuesto que puedes verla», aseguró Francisco. «Te llevaré al hospital por la mañana y podrás estar con ella todo el tiempo que quieras. Y también a Mateo», añadió Esperanza con firmeza. «Tengo que verlo también. Le prometí a mamá que cuidaría de él». La determinación en la voz de la niña, esa responsabilidad prematura que había asumido, conmovió profundamente a Francisco. «Veremos también a Mateo», prometió. «Y quiero que sepas algo, Esperanza. Has sido increíblemente valiente y has cuidado muy bien de tu hermano, pero ahora puedes descansar un poco. Hay adultos que pueden ayudarte. No tienes que cargar con todo tú sola». Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas, como si aquellas palabras hubieran liberado una tensión contenida durante demasiado tiempo. «Es que mamá siempre está cansada», explicó con voz entrecortada. «Y no quiero que se ponga más triste. A veces, cuando llora mucho, me dice que soy lo único bueno que le queda, que soy su esperanza».
Francisco comprendió entonces la profundidad del nombre de la niña. No era solo un nombre, era un ancla, un propósito que Elena había asignado a su hija, quizás sin ser plenamente consciente de la carga que eso suponía. «Eres su esperanza, sin duda», confirmó Francisco con suavidad. «Pero también eres una niña, y las niñas necesitan jugar, reír, aprender, dormir bien, no preocuparse todo el tiempo». Esperanza lo miró con esos ojos sabios y ancianos en un rostro infantil, como evaluando si podía confiar en sus palabras. «¿Me prometes que mi mamá se pondrá mejor?», preguntó con una seriedad que no correspondía a su edad. Francisco sabía que no podía hacer esa promesa. La depresión de Elena, agravada por el duelo y las dificultades económicas, no se resolvería de la noche a la mañana. Requeriría tiempo, tratamiento adecuado y un entorno de apoyo. Pero mirando aquellos ojos esperanzados, no tuvo corazón para explicar todas las complejidades. «Te prometo que haré todo lo posible para que tu mamá reciba la mejor ayuda», respondió. «Finalmente, y mientras tanto, tú y Mateo estaréis seguros y cuidados». La respuesta pareció tranquilizar a Esperanza, quien finalmente accedió a meterse bajo las sábanas. Doña Dolores, que había permanecido discretamente en la puerta, se acercó para arroparla. «¿Quieres que te lea un cuento?», ofreció Francisco, señalando una pequeña colección de libros infantiles que Dolores había dispuesto en la mesilla. Esperanza negó con la cabeza. «Yo no sé leer muy bien todavía», confesó con cierta vergüenza. «Mamá dice que aprenderé en la escuela, pero no he podido ir mucho». «Entonces, con más razón deberíamos leer juntos», insistió Francisco, tomando uno de los libros. «Así practicarás». Durante los siguientes 20 minutos, Francisco leyó El Principito en voz alta, sorprendiéndose a sí mismo por lo natural que le resultaba. Esperanza escuchaba con atención, haciendo preguntas ocasionales sobre las palabras que no entendía. Poco a poco, sus párpados fueron pesando hasta que finalmente se quedó dormida, aferrada a un conejo de peluche que Dolores había comprado para ella. Francisco se levantó con cuidado para no despertarla y salió silenciosamente de la habitación, dejando la puerta entreabierta y una pequeña lámpara encendida, como Dolores le había sugerido. «Ha sido un día muy duro para ella», comentó el ama de llaves mientras bajaban las escaleras. «Esa niña ha tenido que ser adulta demasiado pronto». «Sí», coincidió Francisco, «y eso es algo que vamos a cambiar». Esa noche, Francisco durmió poco. Su mente repasaba constantemente los acontecimientos del día, elaborando planes, considerando opciones, imaginando escenarios. Por la mañana, cuando Claudia llamó para confirmar la agenda del día, la instruyó para cancelar todos sus compromisos durante la semana siguiente. «¿Todos?», preguntó Claudia claramente sorprendida. «Señor Montero, tiene la reunión con los inversores japoneses, la videoconferencia con la junta directiva, la visita al proyecto de Diagonal Mar». «Todo, Claudia», confirmó Francisco con firmeza. «Estoy lidiando con una situación personal que requiere toda mi atención. Ramón Balaguer está al tanto y te dará más detalles si los necesitas para reorganizar mi agenda». El silencio al otro lado de la línea reflejaba el desconcierto de Claudia. En 20 años trabajando para Francisco Montero, jamás había recibido una instrucción semejante. «Por supuesto, señor», respondió finalmente. «Me encargaré de todo, y si necesita cualquier cosa...». «Gracias, Claudia. Te lo haré saber». Al colgar, Francisco se percató de que Esperanza lo observaba desde la puerta del despacho, aún en pijama y con el pelo revuelto. «Buenos días», saludó la niña con timidez. «Doña Dolores dice que el desayuno está listo». «Buenos días, Esperanza», respondió Francisco sorprendido por lo natural que resultaba esta nueva rutina. «Vamos a desayunar y después iremos al hospital a ver a tu mamá y a Mateo. ¿Te parece bien?». La niña asintió, ahora con evidente entusiasmo. Mientras caminaban hacia el comedor, Francisco sintió una extraña sensación de paz. Por primera vez en mucho tiempo, sus decisiones no estaban guiadas por el cálculo frío de beneficios y pérdidas, sino por algo más básico, más humano. Y sorprendentemente se sentía bien.
El desayuno transcurrió en un ambiente cálido, con doña Dolores mimando a Esperanza con tortitas y zumo recién exprimido. La niña comía con apetito, como si apenas hubiera probado bocado en días, lo cual probablemente era cierto. Francisco la observaba, preguntándose qué otras carencias habría sufrido esta pequeña familia más allá de lo evidente. ¿Sabes una cosa?, dijo Esperanza de repente, interrumpiendo sus pensamientos. Creo que eres un príncipe. Francisco casi se atraganta con el café. ¿Un príncipe?, repitió desconcertado. ¿Por qué piensas eso? Porque vives en un castillo, explicó Esperanza con la lógica aplastante de los niños. Y porque ayudas a la gente, como los príncipes de los cuentos. Francisco intercambió una mirada divertida con Dolores, quien parecía estar conteniendo una sonrisa. No soy un príncipe, Esperanza, aclaró con suavidad. Solo soy alguien que puede ayudar y quiere hacerlo. Pues debería ser príncipe, insistió la niña untando mermelada en una tortita. Los príncipes hacen que todo sea mejor. Francisco no respondió, pero las palabras se quedaron con él. ¿Realmente había hecho que las cosas fueran mejor a lo largo de su vida? Su éxito empresarial era indiscutible, pero ¿qué impacto real había tenido en la vida de los demás, más allá de crear empleos y pagar impuestos? Mientras terminaban de desayunar, Francisco recibió una llamada del doctor Ramírez. Elena Suárez. Había despertado y estaba lúcida. Quería ver a sus hijos. Capítulo 5. Cuando se abren los ojos. El Hospital Clínic de Barcelona bullía de actividad aquella mañana. Francisco y Esperanza avanzaban por los pasillos blancos, la niña aferrada firmemente a la mano del empresario, mientras sus ojos recorrían con curiosidad el entorno. Para Francisco, que normalmente evitaba los hospitales públicos, tenía un seguro privado de máxima cobertura y un médico personal, el ambiente resultaba extrañamente revelador. Veía en las salas de espera a personas de todas las edades y condiciones, unidas por la vulnerabilidad que impone la enfermedad, esa gran igualadora que no distingue entre ricos y pobres. «Señor Montero», saludó el doctor Ramírez, acercándose a ellos. «Y tú debes ser Esperanza. Tu mamá está deseando verte». La niña sonrió tímidamente, escondiéndose parcialmente detrás de Francisco. «¿Y Mateo?», preguntó con voz apenas audible. «¿Mi hermanito está bien?» «Mateo está estupendamente», aseguró el médico, agachándose para quedar a la altura de la pequeña. «Está en la planta de pediatría. Después de ver a tu mamá, podéis subir a visitarlo». Esperanza asintió, visiblemente aliviada. Francisco observó este intercambio con una mezcla de admiración y tristeza. La preocupación constante de esta niña por su familia, su madurez forzada por las circunstancias, le resultaba profundamente conmovedora. «La señora Suárez está mucho mejor físicamente», explicó el doctor Ramírez a Francisco mientras caminaban hacia la habitación. «Sin embargo, emocionalmente está muy frágil. Se siente tremendamente culpable por lo sucedido, especialmente al saber que fue Esperanza quien buscó ayuda. No le hemos contado todos los detalles aún, solo que su hija encontró a alguien que pudo ayudarlos». Francisco asintió comprendiendo la delicadeza de la situación. «¿Ha mencionado si recuerda lo que intentó hacer?», preguntó en voz baja, asegurándose de que Esperanza, que caminaba un poco adelantada, no pudiera escucharlos. «Sí, lo recuerda todo», confirmó el médico con gravedad. «Es consciente de que tomó una sobredosis de medicamentos. Dice que fue un momento de desesperación absoluta, que no veía salida». El doctor Ramírez hizo una pausa antes de añadir: «La hemos evaluado preliminarmente y presenta un cuadro de depresión severa combinada con trastorno de ansiedad. No es algo que se solucione rápidamente, señor Montero. Requerirá tratamiento continuado, apoyo psicológico, medicación adecuada. Tendrá todo eso», aseguró Francisco con determinación. «Lo que sea necesario». Llegaron a la puerta de la habitación 217. El doctor Ramírez llamó suavemente antes de abrir, anunciando su presencia. Francisco se quedó ligeramente rezagado, permitiendo que Esperanza entrara primero. «¡Mamá!», exclamó la niña,
corriendo hacia la cama donde Elena Suárez, todavía pálida pero mucho más recuperada que el día anterior, extendía los brazos para recibir a su hija. «Mi vida, mi pequeña». La voz de Elena se quebró mientras abrazaba a Esperanza, lágrimas rodando por sus mejillas. «Estás bien. Gracias a Dios estás bien». Francisco observó el reencuentro desde la puerta, sintiéndose como un intruso en un momento tan íntimo. Elena no se parecía en nada a la imagen que se había formado de ella. A pesar de las circunstancias, a pesar de la palidez y las ojeras, era una mujer hermosa de unos 30 años, con el mismo cabello oscuro y ojos expresivos que su hija. En su rostro demacrado se adivinaba no solo el sufrimiento reciente, sino una dulzura natural, una calidez que ni siquiera la depresión había podido borrar por completo. «Mamá, Mateo está bien también», explicó Esperanza atropelladamente. «Y yo estoy quedándome en un castillo. Bueno, no es un castillo de verdad, pero es muy grande y bonito, y la señora Dolores me hizo tortitas para desayunar». Elena escuchaba con expresión confusa, acariciando el cabello de su hija mientras intentaba procesar esta información inesperada. Fue entonces cuando levantó la mirada y vio a Francisco por primera vez. Sus ojos se encontraron, y Francisco pudo leer en ellos una mezcla de emociones: gratitud, vergüenza, confusión, miedo. «Usted», comenzó Elena, su voz apenas un susurro. «Usted es quien ayudó a mis hijos». Francisco dio un paso adelante, inseguro sobre cómo presentarse. «¿Cómo explicas a una madre que su hija de 6 años arrastró un saco con su bebé hasta la puerta de tu mansión?» «Francisco». «Montero», se presentó finalmente optando por la sencillez. «Su hija es una niña extraordinaria, señora Suárez, muy valiente y decidida». Elena abrazó más fuerte a Esperanza, como si temiera que pudieran separarla de ella. «No recuerdo mucho de lo que pasó», confesó, aunque su mirada sugería que recordaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. «Solo sé que no estaba bien, que hice algo terrible». «Mamá estaba muy triste», intervino Esperanza con esa franqueza infantil que desconoce filtros. «Como cuando papá se fue al cielo, pero peor. No podía levantarse y había muchos frascos de pastillas. Yo intenté despertarla, pero no se movía. Así que hice lo que me dijiste, mamá. Busqué ayuda en una casa bonita». Elena cerró los ojos, como si cada palabra de su hija fuera un puñal. Cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de lágrimas. «Lo siento». «Tanto», murmuró mirando primero a Esperanza y luego a Francisco. Yo no podía más. No veía salida. Las deudas, el alquiler, la comida, y sin Javier, sin apoyo, sin trabajo, me sentía tan sola, tan inútil». Francisco se acercó un poco más, tomando asiento en una silla junto a la cama. «Señora Suárez», comenzó eligiendo cuidadosamente sus palabras, «no estoy aquí para juzgarla. Todos podemos llegar a un punto de desesperación. Lo importante ahora es que usted se recupere, por usted misma y por sus hijos». Elena lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela. «¿Quién es usted realmente?», preguntó. «¿Por qué está ayudándonos?». Esperanza mencionó un castillo. Francisco sonrió levemente. «No es un castillo, aunque Esperanza parece convencida de que lo es. Es mi casa en 1200 Pedralbes, y en cuanto a por qué les estoy ayudando», Francisco hizo una pausa, reflexionando. «Su hija llegó a mi puerta cuando más lo necesitaba. No podía darle la espalda». Antes de que Elena pudiera responder, la puerta se abrió y entró Ramón Balaguer, el abogado de Francisco. Era un hombre de unos 60 años, con el cabello canoso perfectamente peinado y un traje impecable que gritaba «abogado de élite» a kilómetros de distancia. «Buenos días», saludó con formalidad. «Soy Ramón Balaguer, abogado del señor Montero. Señora Suárez, me alegra verla recuperada». La expresión de Elena cambió instantáneamente, tensándose con alarma. «¿Un abogado?». Su voz tembló ligeramente. «¿Qué está pasando? ¿Van a quitarme a mis hijos?». Francisco intervino rápidamente, maldiciendo internamente la falta de tacto de Ramón. «No, en absoluto», aseguró. «Ramón está aquí precisamente para evitar eso. Verá, cuando hay un
Incidente como el suyo, con menores involucrados, los servicios sociales suelen intervenir. A veces eso puede resultar en la separación temporal de la familia mientras evalúan la situación. No pueden separarme de mis hijos, declaró Elena con repentina firmeza, abrazando a Esperanza como si alguien fuera a arrebatársela en ese mismo instante. Son lo único que tengo. Cometí un error terrible, lo sé, pero mis hijos lo son todo para mí. Precisamente por eso estamos aquí, intervino Ramón, suavizando su tono ante la evidente angustia de Elena. El señor Montero ha propuesto una alternativa que permitiría mantener a la familia unida mientras usted recibe el tratamiento que necesita. ¿Qué alternativa?, preguntó Elena desconfiada pero atenta. Tutela compartida temporal, explicó Ramón. El señor Montero se haría responsable del bienestar de sus hijos mientras usted se recupera completamente. Tendría acceso ilimitado a ellos, por supuesto, y mantendría todos sus derechos como madre. Es simplemente una medida para garantizar a los servicios sociales que los niños están siendo adecuadamente cuidados. Elena miró a Francisco con incredulidad. ¿Usted haría eso? ¿Por qué? Ni siquiera nos conoce. Era una pregunta válida, una que Francisco se había hecho a sí mismo varias veces en las últimas 24 horas. ¿Por qué se estaba involucrando tan profundamente en la vida de esta familia desconocida? La respuesta que encontraba nunca parecía suficiente, nunca parecía capturar completamente lo que sentía. «Porque puedo hacerlo», respondió finalmente. «Porque tengo los recursos para ayudar y porque...» Francisco dudó, buscando palabras que no sonaran condescendientes. «Porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad. Usted está luchando con una enfermedad, señora Suárez. La depresión es una enfermedad, no una debilidad moral. Y nadie debería perder a sus hijos por estar enfermo». Las palabras parecieron impactar profundamente a Elena, cuyo rostro reflejó una mezcla de sorpresa y alivio, como si por primera vez alguien nombrara lo que ella misma no se había atrevido a reconocer, que su dolor era legítimo, que su lucha era real. «No puedo aceptar tanta caridad», murmuró finalmente, aunque su voz carecía de convicción. «No podría pagarle jamás. No es caridad y no espero ningún pago», aclaró Francisco. «Piénselo como un préstamo de tiempo y espacio, un respiro mientras recupera fuerzas». Esperanza, que había estado siguiendo la conversación con atención a pesar de no comprender completamente su alcance, intervino de repente. «Mamá, la casa tiene una fuente muy grande en el jardín, y mi habitación tiene una cama enorme con cortinas. Es como de princesa», explicó con entusiasmo. «Y el señor Francisco me leyó un cuento anoche, uno sobre un niño y una rosa y un zorro». La naturalidad con la que Esperanza hablaba de Francisco y de su estancia en Villamontero pareció tranquilizar un poco a Elena. Si su hija se sentía cómoda y segura, quizás esta extraña situación no era tan amenazante como parecía. «El Principito», murmuró Elena reconociendo la descripción del cuento. «Era uno de mis favoritos cuando era niña». «También es uno de mis favoritos», coincidió Francisco, sorprendido por esta conexión inesperada. «Mi madre solía leérmelo cuando era pequeño». Un silencio cargado de significado se instaló entre ellos. Elena parecía estar procesando toda la información, evaluando sus opciones, que no eran muchas. Francisco podía ver el conflicto en sus ojos, el orgullo frente a la necesidad, la desconfianza frente a la esperanza. «Antes de 1905, decidir nada, quiero ver a Mateo», declaró finalmente Elena. «Necesito asegurarme de que está bien». «Por supuesto», accedió Francisco. «El doctor Ramírez nos ha dicho que podemos visitarlo después de hablar con usted. ¿Se siente con fuerzas para subir a pediatría?» Elena asintió, apartando las sábanas. «Con determinación. Me siento un poco débil, pero puedo caminar». El doctor Ramírez, que había regresado a la habitación durante la conversación, intervino. «Podemos llevarla en silla de ruedas, señora Suárez. No es recomendable que haga esfuerzos tan pronto». Elena aceptó a regañadientes y pronto el pequeño grupo se dirigía a la planta de pediatría. Francisco empujaba la silla de ruedas mientras Esperanza caminaba junto a su madre,
aferrándose a su mano. Ramón lo seguía a una distancia prudente, observando la dinámica familiar con ojo profesional. La unidad neonatal era un espacio tranquilo y luminoso. Mateo estaba en una pequeña cuna transparente, conectado a monitores que controlaban sus constantes vitales, pero despierto y aparentemente mucho más activo que el día anterior. Sus pequeños puños se agitaban en el aire, y sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su hermana, recorrían curioso el entorno. Al verlo, Elena dejó escapar un sollozo de alivio y alegría. «Mi bebé, mi pequeño», murmuró extendiendo los brazos para tocarlo a través de las aberturas de la incubadora. «Perdóname, mi amor, perdóname». El bebé respondió al sonido de la voz de su madre con un gorjeo, aferrando con su diminuta mano el dedo que Elena había introducido en la incubadora. La conexión entre madre e hijo era palpable, tan fuerte y real que Francisco sintió un nudo en la garganta. «Está respondiendo muy bien al tratamiento», comentó una enfermera que se había acercado a ellos. «Es un luchador, este pequeñín. Si sigue así, en un par de días podrá irse a casa». Las palabras «a casa» resonaron en el grupo con diferentes significados. Para Elena, casa era un piso humilde en el Raval que probablemente ya no podría permitirse. Para Esperanza, la palabra comenzaba a asociarse con Villa Montero, ese lugar mágico con fuentes y habitaciones de princesa. Para Francisco, casa había adquirido de repente un significado nuevo, más amplio, más humano. «Mamá», llamó Esperanza, tirando suavemente de la bata de hospital de Elena. «Vamos a ir a la casa del señor Francisco cuando Mateo esté. ¿Mejor? Allí hay mucho espacio para todos, y puedo enseñarte mi habitación». Elena miró a su hija, luego a Mateo, y finalmente a Francisco. En sus ojos brillaba una resolución que mezclaba orgullo, gratitud y una pizca de temor. «Si el señor Montero sigue ofreciéndonos su ayuda», respondió con voz temblorosa, «y si el abogado puede asegurarme que no perderé la custodia de mis hijos, creo que podríamos aceptar. Temporalmente». Francisco asintió, comprendiendo que para una mujer como Elena, aceptar ayuda de un desconocido debía ser tremendamente difícil. El orgullo era a menudo lo único que quedaba cuando todo lo demás se había perdido. «Será temporal», confirmó, «solo hasta que usted se recupere completamente y pueda reorganizar su vida. Y por favor, llámeme Francisco». Elena esbozó una leve sonrisa, la primera que Francisco veía en su rostro. «En ese caso, yo soy Elena», respondió. «Y debo advertirle, Francisco, que está a punto de complicarse la vida considerablemente. Esperanza es una niña maravillosa, pero también un torbellino de energía cuando se siente cómoda. Y Mateo está en la edad de llorar a las 3 de la mañana». Francisco sonrió, sorprendido por el repentino toque de humor en la voz de Elena. Era un buen signo, pensó, un indicio de que, bajo el dolor y la desesperación, seguía existiendo. Una mujer fuerte, capaz de recuperarse con el apoyo adecuado. «Creo que puedo manejar eso», respondió. «Villa Montero necesita un poco de vida. Ha estado demasiado tiempo siendo solo una casa bonita, no un hogar». Las palabras salieron espontáneamente, pero al pronunciarlas, Francisco se dio cuenta de cuán ciertas eran. Su mansión, con toda su opulencia y perfección, nunca había sido realmente un hogar. Era un símbolo de estatus, un contenedor de lujos, pero carecía del calor y la vida que caracterizaban a un verdadero hogar. Quizás, pensó mientras observaba a Elena acariciar a su bebé, esta extraña situación era tan beneficiosa para él como para la familia Suárez. Quizás él también necesitaba una segunda oportunidad, una oportunidad para redescubrir lo que realmente importaba en la vida. Con esa idea resonando en su mente, Francisco tomó su teléfono y marcó el número de doña Dolores. Era hora de preparar Villa Montero para sus nuevos residentes temporales, una madre, una niña y un bebé que, sin saberlo, estaban a punto de transformar mucho más que solo el silencio de aquella mansión. Capítulo 6. Transformaciones.
Los 3 meses siguientes transcurrieron con una rapidez que sorprendió a todos los habitantes de Villa Montero. Lo que había comenzado como un arreglo temporal, incómodo y lleno de incertidumbres, fue transformándose gradualmente en una convivencia armoniosa que nadie, ni siquiera el siempre previsor Francisco, habría podido anticipar. Elena y Mateo se instalaron en Villa Montero una semana después del incidente. El pequeño, completamente recuperado tras su estancia en el hospital, era ahora un bebé sonriente y activo, de 7 meses que gateaba por los amplios pasillos de la mansión con una determinación que hacía sonreír incluso a Martín, el siempre serio jefe de seguridad. La adaptación no había sido fácil, especialmente para Elena. Los primeros días fueron tensos, marcados por la incomodidad de sentirse una intrusa en aquella casa imponente y por la vergüenza que aún la invadía cuando recordaba lo que había intentado hacer. Las sesiones diarias con la doctora Robles, una psiquiatra de renombre que Francisco había contratado, ayudaban, pero el camino hacia la recuperación era largo y empinado. Esa tarde de septiembre, mientras Francisco revisaba unos documentos en 1900, la terraza observaba disimuladamente a Elena, sentada en un rincón del jardín con un cuaderno sobre las rodillas. Escribir se había convertido en parte de su terapia, una forma de procesar sus emociones y reorganizar sus pensamientos. Ya no escribía en el pequeño diario rosa que Francisco había encontrado aquel primer día. Ahora utilizaba un elegante cuaderno de piel que él le había regalado, aunque al principio ella se había resistido a aceptarlo. «Parece que está progresando bien», comentó Claudia Vidal, la asistente personal de Francisco, que había venido a traerle unos contratos para firmar. «La señora Suárez, quiero decir». Francisco asintió, sin apartar la mirada de la figura de Elena. Llevaba un sencillo vestido verde que doña Dolores la había ayudado a elegir durante una de sus salidas de compras. La ropa nueva había sido otro punto de fricción. Elena se había negado inicialmente a aceptar lo que consideraba caridad excesiva, pero Francisco había insistido en que era parte del acuerdo. La doctora Robles dice que su respuesta al tratamiento es excelente, respondió Francisco. La medicación está equilibrada, asiste a terapia regularmente y está empezando a planificar su futuro. Es una mujer muy fuerte, Claudia, más de lo que ella misma cree. Claudia observó a su jefe con curiosidad. En los 15 años que llevaba trabajando para él, nunca lo había visto tan transformado. El Francisco Montero que conocía, obsesionado con los negocios, rígido en sus horarios y reacio a cualquier distracción personal, había dado paso a un hombre más reflexivo, más presente, más humano. Y los niños parecen haber conquistado Villa Montero por completo, comentó Claudia con una sonrisa, señalando hacia la fuente central donde Esperanza jugaba bajo la atenta mirada de doña Dolores, salpicando agua y riendo con abandono. «Especialmente Esperanza», confirmó Francisco, con un tono que Claudia nunca había escuchado en él, una mezcla de orgullo y ternura. «¿Sabías que ya está leyendo?» Elena le enseñó las bases, pero aprende con una rapidez asombrosa. Ayer me leyó ella a mí un capítulo entero de El Principito. «Es maravilloso, señor», respondió Claudia, observando con atención el rostro iluminado de su jefe. «Y también es maravilloso verlo a usted así». Francisco la miró ligeramente desconcertado. «¿Así cómo?» «Feliz», respondió simplemente Claudia. «Parece usted verdaderamente feliz». La observación tomó a Francisco por sorpresa. ¿Era felicidad lo que sentía? Nunca se había detenido a ponerle nombre a esa sensación de plenitud que lo embargaba últimamente, a esa anticipación con la que despertaba cada mañana, ansioso por bajar a desayunar con Esperanza y escuchar sus historias imaginarias, o por ver los nuevos avances de Mateo, que ahora intentaba ponerse de pie agarrándose a los muebles. «Supongo que lo estoy», admitió. «Finalmente», aunque no era lo que esperaba cuando permití que se quedaran aquí. «Las mejores cosas de la vida rara vez son las que esperamos, señor», filosofó Claudia mientras recogía los documentos firmados.
A propósito, la junta directiva está preguntando cuándo volverá a asumir completamente sus funciones. Han pasado casi 3 meses, y aunque han aceptado que trabaje mayormente desde casa, empiezan a inquietarse. Francisco frunció el ceño. Su cambio de prioridades no había sido bien recibido por todos. Los accionistas, acostumbrados a su dedicación absoluta, habían expresado su preocupación cuando anunció que reduciría temporalmente su carga de trabajo para atender asuntos personales. Su reputación y sus resultados previos le habían concedido cierta flexibilidad, pero sabía que no podía continuar así indefinidamente. «Diles que la próxima semana retomaré la agenda normal de reuniones», respondió, aunque sin entusiasmo. «Ya es hora». Claudia asintió y se despidió, dejando a Francisco sumido en sus pensamientos. La idea de volver a su rutina anterior, de pasar 10 o 12 horas diarias en la oficina, de viajar constantemente por negocios, le resultaba extrañamente desoladora. ¿Cómo había soportado esa vida durante tanto tiempo? ¿Cómo no había notado el vacío en el que existía? Sus reflexiones fueron interrumpidas por Elena, que se acercaba a la terraza con paso decidido. En los últimos días, había notado un cambio en ella, una nueva determinación que reemplazaba gradualmente a la mujer frágil y avergonzada de las primeras semanas. «Francisco, necesito hablar contigo», anunció, tomando asiento frente a él. «Es importante». Algo en su tono hizo que Francisco se tensara ligeramente. ¿Habría decidido marcharse? La idea le provocó una inquietud inesperada. «Por supuesto, Elena. ¿Ocurre algo?» Elena respiró hondo, como reuniendo valor, y luego lo miró directamente a los ojos. «He tomado una decisión. No puedo seguir así, viviendo de tu caridad, sin aportar nada, sin un propósito claro. La doctora Robles dice que es fundamental para mi recuperación recuperar también mi independencia». Francisco asintió, intentando ocultar la punzada de ansiedad que sentía. ¿Estaba preparada Elena para retomar su vida por su cuenta? ¿Y los niños? La idea de que Esperanza y Mateo salieran de su vida le resultaba dolorosamente inaceptable. «¿Qué has pensado hacer?», preguntó con cautela. «Quiero trabajar», declaró Elena con firmeza. «Antes de casarme con Javier, estudié diseño gráfico. Nunca llegué a ejercer profesionalmente porque me quedé embarazada de Esperanza justo cuando terminé la carrera, pero tengo la formación que he estado practicando estos días y creo que podría encontrar un trabajo en alguna agencia o como freelance». Francisco se relajó visiblemente. No estaba hablando de marcharse, al menos no inmediatamente. «Me parece una idea excelente», aprobó. «De hecho, Montero Inmobiliaria tiene un departamento de marketing que siempre está buscando diseñadores gráficos para campañas, folletos, presentaciones». La expresión de Elena se endureció. «No, Francisco, agradezco la intención, pero no quiero un trabajo por caridad. Quiero ganármelo por mis propios méritos, no porque el dueño de la empresa sienta pena por mí». Francisco se sorprendió por la firmeza de su rechazo, pero también lo respetó. El orgullo de Elena, lejos de ser un defecto, era parte de lo que la hacía fuerte, de lo que la había mantenido luchando por sus hijos incluso en las peores circunstancias. «Entiendo», concedió, «y respeto tu decisión. Pero permíteme al menos ayudarte con los contactos. Conozco a varias personas en agencias de publicidad y estudios de diseño. Puedo recomendarte no como un favor a mí, sino como una profesional cualificada. A partir de ahí dependerá completamente de ti». Elena pareció considerar la oferta, mordiéndose el labio con indecisión. «No quiero que pienses que soy desagradecida», aclaró finalmente. «Lo que has hecho por nosotros, no hay palabras para agradecértelo lo suficiente. Nos salvaste la vida, literalmente. Pero necesito recuperar el control de mi existencia, ¿entiendes? Por mí, por mis hijos, y también por ti. No puedes seguir dedicando tu vida a cuidar de nosotros indefinidamente». Francisco quería protestar, decir que no consideraba su dedicación una carga, que los meses con la familia Suárez habían sido los más plenos de su vida adulta.
pero entendía perfectamente a Elena. La gratitud, cuando se vuelve eterna, puede transformarse en una forma de prisión. «Lo entiendo», aseguró, «y te ayudaré en lo que necesites para que logres esa independencia. Pero Elena…» Francisco dudó buscando las palabras adecuadas. «Quiero que sepas que no tienen que marcharse inmediatamente. Villa Montero es lo suficientemente grande para todos y podríamos establecer un nuevo acuerdo, uno en el que tú también te sientas cómoda». La sonrisa de Elena fue cálida y genuina, iluminando su rostro de una manera que Francisco había visto cada vez con más frecuencia en las últimas semanas. «Gracias, no tenemos prisa por irnos. De hecho…» Elena hizo una pausa como si dudara en compartir algo. «Esperanza me preguntó anoche si podíamos quedarnos a vivir aquí para siempre. Está tan apegada a este lugar, a Doña Dolores, a Martín y especialmente a ti, Francisco. Nunca la había visto tan feliz, tan segura». El corazón de Francisco dio un vuelco al escuchar esto. La idea de que Esperanza quisiera quedarse para siempre le provocó una emoción que no supo identificar inmediatamente. «Y Mateo también parece encontrarse a gusto aquí», continuó Elena. «Aunque claro, a su edad se adaptaría a cualquier sitio donde hubiera amor y atención». «¿Y tú?», preguntó Francisco, casi en un susurro. «¿Tú también te sientes a gusto aquí?». La pregunta flotó entre ellos, cargada de significados implícitos que ninguno se atrevía aún a formular explícitamente. Durante estos meses, su relación había evolucionado desde la incomodidad inicial hasta una cómoda camaradería, y en las últimas semanas, Francisco había notado algo más, una corriente subterránea de conexión que a veces se manifestaba en miradas sostenidas demasiado tiempo, en conversaciones nocturnas que se alargaban hasta la madrugada, en la facilidad con que se complementaban al cuidar de los niños. «Me siento más a gusto de lo que jamás imaginé posible», respondió finalmente Elena, con una honestidad que sorprendió a ambos. «Pero también tengo miedo, Francisco, miedo de depender demasiado de ti, de que mis hijos se encariñen tanto, que luego sea devastador para ellos si las cosas cambian. Y sí, también tengo miedo de mis propios sentimientos». Francisco asintió comprendiendo perfectamente esos temores, porque él mismo los compartía. Nunca había esperado desarrollar sentimientos por Elena, ni convertirse en una figura tan importante en la vida de sus hijos. Todo había sucedido de forma tan natural, tan orgánica, que apenas se había dado cuenta hasta que ya era demasiado tarde para protegerse. «Yo también tengo miedo, Elena», admitió. «Pero creo que hay miedos que merecen ser enfrentados, y arrepentimientos que son peores que el miedo». Antes de que Elena pudiera responder, Esperanza llegó corriendo a la terraza, empapada y radiante de felicidad. «¡Mamá! ¡Francisco! ¡Mateo!». Se ha puesto de pie él solo. «Venid a ver». El momento íntimo se rompió, pero la conversación quedó suspendida entre ellos como una promesa de continuación. Ambos se levantaron para seguir a Esperanza hasta la sala donde doña Dolores cuidaba de Mateo, quien efectivamente se mantenía precariamente erguido, agarrado al borde del sofá, con una expresión de orgullo y concentración en su carita redonda. «¡Bravo, campeón!», exclamó Francisco, agachándose para quedar a la altura del bebé, quien le dedicó una sonrisa desdentada que le derritió el corazón. Elena observaba la escena con una mezcla de orgullo maternal y algo más, algo nuevo que hacía brillar sus ojos de una manera especial. Francisco lo notó y le devolvió la mirada, estableciendo una comunicación silenciosa que no necesitaba palabras. Esa noche, después de acostar a los niños, Elena y Francisco se encontraron, como de costumbre, en la biblioteca para compartir una copa de vino y conversar. Era un ritual que habían establecido espontáneamente, un espacio de intimidad adulta al final del día. «He estado pensando en lo que hablamos esta tarde», comenzó Elena, sentada en uno de los cómodos sillones de cuero. «Sobre mi trabajo, mi independencia». Francisco la escuchaba atentamente, admirando cómo la luz suave de la lámpara destacaba los contornos de su rostro, los reflejos cobrizos en su cabello oscuro. «Y he llegado a una conclusión», continuó ella.
Quiero trabajar, necesito hacerlo, pero no tiene por qué significar que nos marchemos de aquí, al menos no inmediatamente. Si tú estás de acuerdo, podríamos establecer un nuevo arreglo, uno en el que yo contribuya económicamente en la medida de mis posibilidades, en el que tenga cierta independencia pero sin desarraigar a los niños de golpe. Me parece perfecto, respondió Francisco sintiendo un alivio inmenso. De hecho, hay algo que quería proponerte, pero no encontraba el momento adecuado. Elena lo miró con curiosidad. Te escucho. Francisco respiró hondo. La idea había estado formándose en su mente durante semanas, pero hasta ahora no se había atrevido a verbalizarla. Estoy considerando crear una fundación, explicó. Una organización dedicada a apoyar a familias en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellas afectadas por problemas de salud mental. Lo que le ocurrió a tu familia, Elena, no debería haber pasado. No en un país desarrollado, no en una sociedad que se llama a sí misma civilizada. Y me temo que hay muchas más familias como la tuya, personas que caen por las grietas del sistema, que no reciben la ayuda que necesitan hasta que es demasiado tarde. Elena lo escuchaba con atención, sus ojos gradualmente iluminándose con comprensión. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo?, preguntó, aunque por su expresión parecía intuir la respuesta. Me gustaría que colaboraras en el proyecto, respondió Francisco. No como un favor, no por caridad, sino porque tu experiencia es invaluable. Has vivido lo que otras familias están viviendo ahora mismo. Conoces las carencias del sistema desde dentro. Y además tienes formación en diseño, que será fundamental para la imagen de la fundación, para sus materiales, su presencia online. Elena guardó silencio, procesando la propuesta. Finalmente, una sonrisa se dibujó lentamente en su rostro. ¿Sabes? Es la primera vez que alguien ve mi experiencia como una fortaleza y no como una debilidad o un fracaso, dijo con voz ligeramente temblorosa. La primera vez que alguien sugiere que lo que he vivido puede servir para algo positivo. Lo que has vivido te ha hecho quien eres, respondió Francisco con suavidad. Y quien eres, Elena, es alguien extraordinario. Sus miradas se encontraron, y durante un largo momento las palabras sobraron. Había un entendimiento mutuo, una conexión que trascendía las circunstancias que los habían unido. Acepto, declaró finalmente Elena. Trabajaré en tu fundación, pero con una condición. ¿Cuál? Que no sea tu fundación, sino nuestra fundación, no un proyecto en el que ambos seamos iguales, cada uno aportando lo que puede. Tú, tus recursos y contactos, yo, mi experiencia y mi formación. Francisco sonrió ampliamente. Me parece justo, aceptó, extendiendo su mano para sellar el acuerdo. Elena tomó su mano, pero en lugar de soltarla tras el apretón formal la mantuvo entre las suyas. Un gesto simple pero lleno de significado, un puente entre el pasado doloroso y un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, parecía lleno de posibilidades. En el piso superior, Esperanza dormía plácidamente, soñando con fuentes y jardines mágicos, mientras Mateo respiraba tranquilo en su cuna. La familia que se había formado de la manera más inesperada comenzaba a encontrar su camino hacia una nueva vida, una vida que ninguno de ellos habría imaginado posible apenas 3 meses atrás. Y en la biblioteca de Villamontero, 2 adultos, que habían conocido el dolor y la soledad, descubrían que a veces, del lugar más oscuro puede surgir la luz más brillante, que a veces, cuando todo parece perdido, lo único que se necesita es alguien que vea el movimiento, aunque sea casi imperceptible, y decida hacer algo al respecto. Capítulo 7. El milagro de Esperanza. 5 años después. La sede de la fundación. Esperanza ocupaba un edificio restaurado en el barrio del Born, en el corazón del casco antiguo de Barcelona. Lo que una vez fue una antigua fábrica textil abandonada, se había transformado en un espacio luminoso y acogedor,
con amplios ventanales que dejaban entrar la luz mediterránea y paredes decoradas con coloridos murales diseñados por artistas locales. Elena Suárez Montero recorría los pasillos con paso decidido, saludando a los empleados y voluntarios que se cruzaban en su camino. A sus 36 años, poco quedaba de aquella mujer frágil y desesperada que una vez había perdido toda esperanza. Su cabello oscuro, ahora cortado en un estilo moderno y práctico, enmarcaba un rostro sereno que irradiaba confianza y propósito. El elegante traje azul que llevaba había sido diseñado especialmente para la ocasión, el 5º aniversario de la fundación. «Elena, te necesitan en la sala de conferencias», anunció Martín, quien había abandonado su puesto como jefe de seguridad de Villamontero para convertirse en el responsable de logística de la fundación. «La prensa ya está llegando y Francisco quiere repasar contigo los puntos clave del discurso». Elena asintió, consultando su reloj. Aún faltaba una hora para el inicio oficial del evento, pero conocía bien a su marido. Francisco siempre prefería llegar con tiempo de sobra, especialmente en ocasiones importantes como esta. «¿Los niños?», preguntó mientras se dirigía hacia la sala de conferencias. «Con doña Dolores en la sala infantil», respondió Martín con una sonrisa. «Mateo está enseñando a los más pequeños a jugar ajedrez y Esperanza está terminando de preparar su sorpresa». Elena sonrió, sintiendo el familiar calor en el pecho que le provocaba pensar en sus hijos. Mateo, ahora un inteligente niño de 5 años y medio con una pasión desbordante por los juegos de estrategia, y Esperanza, convertida a sus 11 años en una jovencita responsable, creativa y con un instinto natural para ayudar a otros. Ambos habían florecido de maneras que Elena nunca habría imaginado posibles durante aquellos oscuros días. Al entrar en la sala de conferencias, encontró a Francisco revisando unos documentos, con el ceño ligeramente fruncido en esa expresión de concentración que ella conocía también. A pesar de acercarse a los 60, Francisco Montero mantenía el porte distinguido y la vitalidad que siempre lo habían caracterizado, aunque algunas canas más plateaban su cabello y pequeñas arrugas de expresión revelaban los años transcurridos. Al verla, su rostro se iluminó con esa sonrisa que incluso después de 4 años de matrimonio seguía acelerando el corazón de Elena. «Ahí estás», dijo, acercándose para darle un beso rápido. Estaba repasando las cifras del último año. Son aún mejores de lo que esperábamos. Elena tomó los documentos y los examinó con ojo experto. La Fundación Esperanza, nacida como un proyecto conjunto entre ella y Francisco, se había convertido en una de las organizaciones más respetadas de España en el ámbito de la salud mental y el apoyo a familias vulnerables. Lo que comenzó como una pequeña iniciativa financiada principalmente por la fortuna personal de Francisco, era ahora una institución con múltiples sedes en todo el país, alianzas con hospitales y servicios sociales, y un modelo de intervención que estaba siendo replicado en otros países europeos. 3.000 familias atendidas este año, murmuró Elena, asimilando las cifras. 120 profesionales en plantilla, 15 centros operativos. Francisco, cuando empezamos jamás imaginé que llegaríamos tan lejos. Francisco rodeó su cintura con el brazo, contemplando junto a ella los gráficos que mostraban el crecimiento exponencial de la fundación. Todo mérito tuyo, respondió con sinceridad. Tu visión, tu experiencia, tu empatía, has sido el alma de este proyecto desde el principio. Elena negó con la cabeza, apoyándola brevemente en el hombro de su marido. Nuestro mérito, corrigió. Tuyo, mío, de todo el equipo. Y por supuesto, de Esperanza. Sin ella, nada de esto existiría. Ambos guardaron silencio un momento, recordando aquel día que había cambiado sus vidas para siempre. La imagen de una pequeña niña de 6 años, arrastrando un pesado saco negro hasta las puertas de una mansión, impulsada únicamente por el amor y la desesperación, seguía siendo el símbolo y la inspiración de todo lo que habían construido juntos. Hablando de Esperanza, dijo Francisco consultando su reloj,
¿Crees que estará lista con su presentación? Parece muy nerviosa con la idea de hablar en público. Estará perfecta, aseguró Elena con confianza. Ha estado practicando durante semanas. Además, tiene tu facilidad de palabra. Francisco sonrió con orgullo. Aunque Esperanza no era su hija biológica, el vínculo entre ellos había crecido tan fuerte a lo largo de los años que muchos olvidaban que no compartían sangre. La adopción oficial había sido solo una formalidad, la confirmación legal de una realidad emocional que ya existía. Francisco amaba a Esperanza y a Mateo como a sus propios hijos, y ellos lo adoraban como a un padre. El camino no había sido siempre fácil, por supuesto. Hubo momentos difíciles. La adaptación de Elena a su nueva vida, las miradas escépticas de algunos miembros de la alta sociedad barcelonesa ante la relación entre Francisco y una mujer con problemas, las pesadillas recurrentes de Esperanza durante el primer año. Pero cada obstáculo había sido superado con paciencia, amor y determinación. La boda, celebrada en los jardines de Villamontero 3 años después de aquel primer encuentro, había sido un momento de consolidación, no solo para la pareja, sino para toda la familia. Esperanza, radiante en su vestido de dama de honor, había sido quien llevó los anillos, mientras Mateo, entonces un chiquillo travieso de 2 años y medio, había esparcido pétalos de rosa por el pasillo con entusiasmo desmedido, provocando risas entre los invitados. «Señores Montero», interrumpió Claudia asomándose a la puerta de la sala, «los primeros invitados VIP están llegando. El ministro de Sanidad y la consejera de Bienestar Social de Cataluña acaban de entrar». Francisco asintió, adoptando automáticamente su postura de anfitrión experimentado. «Vamos a recibirlos», dijo, ofreciendo su brazo a Elena. «¿Lista? Para el gran día». Elena tomó su brazo con una sonrisa serena. Más que lista. La recepción previa al evento oficial se desarrolló en el amplio vestíbulo de la Fundación, donde representantes del gobierno, empresarios, profesionales de la salud y medios de comunicación se mezclaban en un ambiente animado. La Fundación Esperanza se había convertido en un modelo de colaboración público-privada, un ejemplo de cómo la iniciativa personal podía catalizar cambios sistémicos. Entre los asistentes se encontraba el doctor Ramírez, ahora jubilado de 1900, su puesto en el Hospital Clínic, pero activo colaborador de la Fundación, quien se acercó a saludar a la pareja con evidente emoción. «Cuando los vi por primera vez en aquel hospital», comentó el médico estrechando las manos de ambos, «supe que algo extraordinario estaba comenzando, pero esto...» hizo un gesto abarcando todo el edificio. «Esto supera cualquier expectativa. Todo comenzó gracias a usted, doctor», respondió Francisco con sinceridad. «Su intervención, su visión humana de la situación. Si hubiera seguido el protocolo estándar, probablemente Elena y yo jamás habríamos tenido la oportunidad de conocernos realmente». El doctor Ramírez sonrió con humildad. «Yo solo vi lo que era evidente. Una familia que merecía una oportunidad. Ustedes han hecho todo lo demás». La conversación fue interrumpida por la llegada de doña Dolores, tan impecable y eficiente como siempre, a pesar de los años, quien se acercó discretamente a Elena. «Esperanza está lista», informó en 1900, voz baja. «Está un poco nerviosa, pero dice que quiere verte antes de la ceremonia». Elena se disculpó con los presentes y siguió a doña Dolores hasta una pequeña sala lateral donde Esperanza esperaba. Al entrar, Elena sintió que el corazón se le encogía de emoción. Su hija, vestida con un elegante conjunto azul que hacía juego con el traje de su madre, parecía mucho mayor de lo que sus 11 años sugerían. Su cabello oscuro recogido en un moño sencillo y su postura erguida le daban un aire de madurez que contrastaba con el nerviosismo evidente en sus ojos. «Mamá, ¿y si me olvido de lo que tengo que decir?», preguntó Esperanza en cuanto vio a Elena. «Hay tanta gente importante ahí fuera». Elena se acercó y tomó las manos de su hija entre las suyas, notando que temblaban ligeramente. «Escúchame, mi vida, no hay nadie más importante en ese salón que tú», dijo con firmeza. «Sin ti,
Sin tu valor aquella día, nada de esto existiría. No estaríamos aquí. Probablemente ni siquiera estaríamos vivos Mateo y yo. Esperanza bajó la mirada como siempre que alguien mencionaba su acto de valentía. A pesar de ser la inspiración de toda la fundación, nunca se había sentido cómoda siendo tratada como una heroína. Solo hice lo que me dijiste, mamá, murmuró. Buscar ayuda en las casas bonitas. Elena tomó suavemente el mentón de su hija, levantando su rostro para mirarla a los ojos. Hiciste mucho más que eso, Esperanza. Tuviste fe cuando yo la había perdido. Tuviste fuerza cuando yo ya no podía. Más. Y gracias a ti miles de familias están recibiendo ahora la ayuda que nosotros no tuvimos. Eso es lo que importa. Eso es lo que debes recordar cuando estés ahí arriba. No hablas solo por ti. Hablas por todas esas familias. Los ojos de Esperanza, tan parecidos a los de Elena, se iluminaron con una nueva determinación. «¿Francisco estará conmigo en el escenario?», preguntó. «Por supuesto», confirmó Elena. «Los tres estaremos juntos, como siempre». Esperanza asintió, respirando hondo para calmarse. «Entonces, estoy lista». El auditorio principal de la Fundación Esperanza estaba completamente lleno. 300 personas ocupaban las butacas, mientras cámaras de televisión transmitían el evento en directo para toda España. En la primera fila, Mateo observaba todo con ojos brillantes de excitación, flanqueado por doña Dolores y Martín, quien, a pesar de su semblante serio, no podía ocultar su orgullo. Francisco subió primero al escenario, recibido por un caluroso aplauso. Su discurso, conciso y emotivo, repasó brevemente la historia de la Fundación. Agradeció a colaboradores e instituciones y presentó los planes de expansión para los próximos años. Pero todos sabían que el momento más esperado vendría después. «Y ahora», anunció Francisco con una sonrisa que iluminó su rostro, «es un honor para mí presentar a las dos personas que dan sentido a todo esto. Mi esposa, Elena Suárez Montero, directora ejecutiva de la Fundación Esperanza, y nuestra hija, Esperanza Suárez Montero, la verdadera inspiración detrás de todo lo que ven hoy aquí». Elena y Esperanza subieron juntas al escenario, tomadas de la mano. El público se puso en pie, aplaudiendo con entusiasmo. Muchos conocían la historia, al menos en sus aspectos generales. Una niña que había salvado a su familia de la tragedia y en el proceso había inspirado una de las iniciativas sociales más importantes del país. Elena habló brevemente, con la elocuencia que había desarrollado a lo largo de los años como portavoz de la Fundación. Compartió algunos datos sobre el impacto del trabajo realizado, agradeció al equipo y cedió la palabra a su hija. El silencio que se hizo en la sala era tan denso que podía palparse. Esperanza se acercó al micrófono, visiblemente nerviosa, pero con determinación. Francisco y Elena permanecieron a su lado, ofreciendo su apoyo silencioso. «Tenía 6 años cuando todo ocurrió», comenzó Esperanza, con voz clara a pesar de su nerviosismo. «No entendía muy bien lo que pasaba, solo sabía que mi mamá estaba muy enferma y que mi hermanito necesitaba ayuda. Mi mamá siempre me había dicho que si alguna vez necesitábamos ayuda urgente, debía buscarla en las casas más bonitas, donde vivía gente con recursos para ayudar». Hizo una pausa, mirando brevemente a Francisco con una sonrisa cómplice antes de continuar. «Así que eso hice. Puse a mi hermanito y las medicinas de mi mamá en un saco y caminé hasta encontrar la casa más bonita que había visto jamás. No sabía quién vivía allí. No sabía si me ayudarían o si me echarían. Solo sabía que tenía que intentarlo». Elin Jans. Auditorio escuchaba en completo silencio, muchos con lágrimas en los ojos. Lo que no sabía entonces, continuó Esperanza, ganando confianza, es que no solo estaba salvando a mi familia ese día. Sin quererlo, estaba iniciando algo mucho más grande. Porque la persona que vivía en esa casa bonita, la persona que decidió ayudarnos, es alguien que no se conforma con solucionar un problema. Quiere entender por qué existe ese problema y cómo evitar que vuelva a ocurrir. Miró a Francisco, con admiración, y continuó.
Mi papá pronunció la palabra con orgullo, haciendo que Francisco se emocionara visiblemente. Siempre dice que yo fui su inspiración, pero la verdad es que él y mi mamá son mi inspiración. Ellos me enseñaron que cuando ves a alguien sufriendo, no basta con sentir pena. Hay que hacer algo. Y no basta con ayudar a una persona. Hay que cambiar el sistema para que nadie más tenga que sufrir lo mismo. Esperanza hizo otra pausa y sacó del bolsillo de su chaqueta un pequeño objeto que alzó para que todos lo vieran. Un trozo de tela desgastada, casi irreconocible. Esto es un pedazo del saco que arrastré aquel día, explicó. Mi mamá lo guardó todos estos años. Para mí representa algo importante, que a veces las cosas más feas y tristes pueden convertirse en el comienzo de algo hermoso. Que a veces, cuando todo parece perdido, solo hace falta una persona que vea tu sufrimiento y decida hacer algo. El auditorio rompió en aplausos. Elena y Francisco se acercaron a Esperanza, envolviéndola en un abrazo familiar que las cámaras captaron y transmitieron a toda España. Era la imagen perfecta para resumir lo que la Fundación Esperanza representaba: la transformación del dolor en propósito, de la desesperación en esperanza. Más tarde, cuando los discursos oficiales terminaron y comenzó la recepción, la familia Montero Suárez se retiró a una sala privada para disfrutar de un momento de tranquilidad. Mateo se había unido a ellos, presumiendo orgulloso de la corbata que hacía juego con el traje de Francisco. «Lo hiciste increíble, Esperanza», felicitó Francisco a su hija, abrazándola con orgullo. «Tu discurso ha sido lo mejor de todo el evento». «Estuve practicando mucho», confesó Esperanza con una sonrisa tímida. «Quería que fuera perfecto». «Y lo fue», aseguró Elena. «Perfecto y honesto, como tú». Mateo, siempre competitivo, tiró de la manga de su padre. «Cuando sea grande, yo también quiero dar discursos», declaró con determinación, «y fundar otra fundación, pero para los niños que no pueden jugar al ajedrez». Los adultos rieron con ternura ante la ocurrencia, pero Francisco se agachó para quedar a la altura de su hijo y respondió con seriedad. «Esa es una idea excelente, Mateo. Todos tenemos algo que podemos aportar para hacer este mundo un poco mejor». Elena observaba a su familia con una plenitud que jamás habría creído posible en aquellos días oscuros. Su mente viajó brevemente al pasado, a aquel momento en que, hundida en la desesperación, había estado a punto de rendirse definitivamente. ¿Quién habría imaginado que aquel acto desesperado se convertiría en el catalizador de tanta felicidad, de tanto bien? «¿En qué piensas?», preguntó Francisco notando su mirada perdida. Elena sonrió entrelazando sus dedos con los de su marido. «En los milagros», respondió simplemente. «En cómo a veces ocurren de las maneras más inesperadas». Francisco asintió, comprendiendo perfectamente. Él también pensaba a menudo en la cadena de coincidencias, decisiones y actos de valor que los habían llevado hasta este momento, en cómo la vida podía cambiar por completo en un instante, en cómo el sufrimiento podía transformarse en propósito. «Mamá, papá», llamó Esperanza, interrumpiendo sus reflexiones. «El ministro quiere hablar con nosotros sobre expandir el modelo de la fundación a nivel nacional. ¿Vamos?». Francisco y Elena intercambiaron una mirada cómplice antes de asentir. La niña que una vez había arrastrado un saco de basura por las calles de Barcelona, desesperada por encontrar ayuda, era ahora una jovencita segura de sí misma que participaba activamente en la expansión de un proyecto que estaba cambiando miles de vidas. Y mientras la familia Montero Suárez regresaba al salón principal para continuar con las celebraciones, el trozo de tela negra, aquel fragmento del saco que había iniciado todo, permanecía sobre la mesa como un recordatorio, silencioso. A veces, todo lo que se necesita para cambiar el mundo es alguien que note el movimiento, aunque sea casi imperceptible, y decida hacer algo al respecto. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Esperanza y la familia Montero Suárez los haya conmovido profundamente. Detrás de cada puerta cerrada puede haber alguien luchando en silencio, y a veces
Un pequeño gesto de atención puede desencadenar milagros inesperados. Si esta narrativa tocó sus corazones, les invitamos a suscribirse a nuestro canal para recibir más historias que exploran la resiliencia humana y el poder transformador de la compasión. No olviden dejar sus me gusta y comentarios compartiendo qué parte les impactó más. ¿Acaso no todos necesitamos un poco de esperanza en nuestras vidas? Los esperamos mañana con una nueva historia que seguramente les llegará al alma. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional.